Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Esteban, lleno de la gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Que el Señor les bendiga. Tenemos la palabra del Señor leída. Ahora que el Señor me dé de su gracia para conversar un poquito, ¿ya? Lo que Él nos estime para nuestra edificación. Nosotros tuvimos la última porción bíblica de este Hecho de los Apóstoles, entregada por mi hermano Daniel, lo cual que fue muy maravillosa, muy instructiva. Y habló del Señor por penetrar de sus labios sobre los diáconos que eran llenos de fe, que eran llenos de sabiduría, y la misión que ellos tenían que cumplir, ¿ya? Habían sido puestas las manos en estos varones que eran judíos griegos de diferentes, se cree que algunos dicen que eran todos de una sinagoga, pero hay otros que venían de varias sinagogas. Pero lo importante en ellos es que eran judíos griegos que habían creído, que habían aceptado por la predicación. Pero vemos qué pasa en todas estas situaciones. Esteban no era un apóstol, pero es algo impresionante que eran los apóstoles, de lo cual que ellos tenían el don de sanar a los enfermos y de lo que hacían cosas maravillosas. A ellos se le había dado este don. Pero la obra del Señor había
comenzado a crecer. Ya no eran los 12, no eran los 120, no eran cantidades menores, sino que eran muchos más que habían aceptado a Cristo. Entonces, el problema que había en el tema pasado es que ellos, los judíos de los griegos, que ellos tenían una queja y había una murmuración que ellos no se estaban preocupando de las viudas que eran desatendidas. ¿Ya? Pero y ahora vamos a ver este tema sobre Esteban, que aquí el tema es directamente con Esteban, que el conflicto que tuvo con los griegos. Esteban venía del mismo lado. De qué iglesia hacía no lo sabemos, no lo explica la Biblia, pero era un conflicto que se había producido por lo que él estaba conversando o de que estaba predicando, cómo llamarlo, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, a él, habiéndose privado de las mesas, también él era un evangelista. Él también llevaba el evangelio. Y no lo olvidemos que cuando él se le pone las manos encima, recibe la parte de este don que trabaja en los apóstoles. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Y hacía grandes señales y hacía grandes prodigios entre el pueblo. No lo olvidemos que ella era un creyente, había recibido el bautismo, estaba practicando la fe en Cristo, que era una parte fundamental para poder entrar ahora a la nueva era, o la iglesia que estaba haciendo un crecimiento que ya estaba desarrollándose, y habían cambiado todas las cosas a como era en su pasado. Quizás no era un creyente y tenía las costumbres judías. Y ahora nosotros lo vemos totalmente diferente. Y entonces dice que se levantaron uno de las sinagogas llamados de los libertos, y de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Cuál pudo haber sido la disputa con Esteban? ¿Cuál pudo haber sido la disputa que había contra ellos? Yo no creo que la disputa era sobre la resurrección de Cristo. Esa es lo que yo veo que era la disputa que había con ellos. Porque ¿de qué le acusaban? De que él estaba hablando que en 3 días destruiría el templo. Pero estos señores que fueron usados para levantar una calumnia, una mentira contra Esteban, distorsionaron de lo que Esteban había conversado. ¿A quién se le refería Esteban? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de lo mismo que había hablado Jesús, refiriéndose a él mismo, que sería, ¿no es cierto?, destruido el templo, refiriendo a su cuerpo, y hasta el 3 día sería construido. Estaba hablando de su muerte y estaba hablando de la resurrección. Dios nos bendiga. Entonces, ese era el tema. Quiere decir, Esteban había recibido este don, ¿no es cierto? Había recibido cosas especiales y de ello estaba compartiendo y de eso estaba discutiendo con estos creyentes
que eran de estos creyentes judíos que eran griegos, que estaban en su lugar y que habían otras costumbres en ellos diferentes a los judíos que eran antiguos. ¿Cómo se formaban estos judíos? De diferentes formas. ¿Cómo se criaron en medio de estos griegos? Bueno, habían pasado diferentes cosas a través del tiempo y quizás hayan sido descendientes de los mismos antiguos y hayan estado esparcidos en esas regiones, ¿no? Pero veamos que la posición de Esteban, no voy a dudar que era, hablando sobre la resurrección de Cristo, ¿no es cierto?, al tercer día. Jesús de eso le habló, de eso le habló a los discípulos y Esteban, como había nacido de nuevo, había aceptado a Cristo, ya hablaba de las cosas de Cristo y no voy a dudar que estaban recibiendo la instrucción de los apóstoles y de aquello, entregando el Evangelio. No olvidemos que estaban llenos de poder, estaban llenos de gracia y podían ellos cambiar el destino de sus vidas recibiendo de la enseñanza de los apóstoles. Dios los bendiga. Entonces, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Claro, el Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es el que actuaba en Esteban? Era el Espíritu Santo. ¿Quién se puede resistir al Espíritu Santo? ¿Quién le puede ganar? Dios los bendiga. Nadie le puede ganar. Es la voz de Dios que estaba presente. Dios los bendiga. Entonces, ¿cómo lo hallaron? ¿Cómo derrotarle su conversación? Tiene que haber estado muy molesto los que estaban contendiendo con él, pues, sin poder resistir de lo que él estaba entregando, que era con poder, era con autoridad. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, sobornaron a uno para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La situación era difícil para Esteban, porque conforme a la ley, el que blasfemaba contra Dios y contra Moisés era la pena de muerte. No había otra opción. Era la pena de muerte. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Cuando agarran a Esteban, me imagino que lo llevaron a la fuerza y lo llevaron al tribunal de Sanedrín. El Sanedrín no lo juzgó, nada más que lo condenó. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y en el Sanedrín hay que ver que estaba compuesto por fariseos y saduceos, por escribas, ancianos, y vemos quizá haya habido mayor cantidad de saduceos en ese momento y ellos no creían sobre la resurrección. Y tenía todo en contra, todo no había nada de favor. Y Esteban tiene que haber recibido testimonio de esta situación en que le iba a pasar. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Tiene que haber tenido testimonio. Y dice, y pusieron testigos falsos y decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo.
refiriéndose al templo, y contra la ley, a lo que ellos profesaban. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Esa era la calumnia a lo que ellos estaban mencionando, que cambiaría la costumbre de Moisés. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, nosotros vemos que Jesús estuvo en el templo donde ellos adoraban, entró, los reprendió, le dijo que la casa de Dios la habían hecho de ladrones y nunca más entró. Salió de ese lugar y tomó otro camino diferente a lo que ellos practicaban. Jesús los conocía, sabía lo que practicaban y sabía lo que iba a acontecer. Alabado, bendecido sea el nombre del Señor. Y podemos ver que ellos como religiosos habían muchas marginaciones. Podemos ver aquí en este mismo pasaje que había sido gentil, ¿no es cierto?, que era un prosélito, a lo cual que tenían diferencias. Él tenía que circuncidarse para poder participar de las costumbres de los judíos y participar en ciertas cosas, no en todo. Entonces podemos ver que a través de la Escritura el Señor vino a deshacer todas estas cosas y formar, ¿no es cierto?, como lo venía hablando la palabra del Señor, un cuerpo nuevo bajo un pacto perfecto. Entonces dice, hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Ellos, lo que le estaban allí acusando, los que estaban en el tribunal, veían su rostro diferente. Lo veían su rostro resplandeciente. Y mirando nosotros otra vez en la palabra del Señor, cuando Moisés conversaba con Dios en el Sinaí, él lo bajaba y su rostro era brillante. Cuando bajó con las tablas de la ley, y cada vez que se subía a conversar con Dios, su rostro era resplandeciente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ese comienzo fue el comienzo de la ley para el pueblo de Israel, de lo que Dios había separado este pequeño pueblo. Y podemos ver que para el pueblo judío comenzó esta etapa y comienza una disciplina para este pueblo. Comienza una disciplina bajo los 10 mandamientos, a lo cual que lo vivieron como una religión y no vivían por lo que Dios le había entregado. Y podemos en este rostro resplandeciente que podíamos ver en Esteban, también tiene algo diferente. Podemos nosotros decir, algunos lo vieron con rostro resplandeciente o quizás él no se sintió así, no sé, no lo entiendo, pero podemos ver que con su rostro resplandeciente estaba viviendo en otro tiempo, bajo algo nuevo, un evangelio dirigido
bajo la dirección del Espíritu Santo y no de cosas que tiene que hacer, sino que creer y vivir en lo que estaba recibiendo de nuevo bajo la resurrección de Cristo. Que el Señor me dé gracia a mí y le dé gracia a cada uno de nosotros. Y lo que no podamos en este momento entender, o que no haya sido la porción a lo mejor que quería, voy a acordarme siempre de mi pastor Robinson, usted saque el trasto en su casa y el Señor le da mucho más. Porque el Señor nos da una porción conforme a nuestras necesidades y conforme a su voluntad. Así que eso ha sido poquitito la palabra del Señor. Para el Señor sea toda honra y toda gloria. Póngase de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor Dios mío, por tu misericordia. Gracias, Señor Dios mío, por esta bendición de estar en tu casa. Señor Dios mío, permita a usted, Señor, vivir con esa esperanza, esa confianza, Señor Dios mío, dentro de este camino a lo cual usted nos ha llamado, con una dirección que día tras día, Señor, nos va guiando y nos va señalando el camino a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, por los lugares donde tenemos que conducirnos. Podemos ver, Señor Dios mío, que el Evangelio en esos tiempos comenzó a expandirse, Señor Dios mío, así como la muerte de Esteban, Señor Dios mío, servía para que se expandiera el Evangelio, Señor Dios mío, a todas las naciones, hasta lo último del mundo. Señor, te alabamos y te bendecimos por toda tu misericordia y esta tu palabra que nos ha regalado, Señor Dios mío, que haga vida en nuestros corazones. Te lo pido, te lo ruego, Padre, todo en Cristo nuestro Salvador. Amén.